es una opinión personal. Yo creo que errar hay que hacerlo en el momento de que el caballo realmente lo necesita. Dejarlo descalzo hasta lo más que se pueda y en el momento que digo, bueno, sí o sí necesito una herradura, entonces la coloco. Y es en el momento donde en principio el desgaste del casco sería más rápido que el crecimiento. Entonces ahí sí o sí tienes que errar. O si ya el caballo ya está entrenado como para llevarlo a una disciplina donde necesita herraduras con agarre o porque se la exigen la disciplina, por ahí disciplinas que no exigen, no permiten caballos descalzos, o eso, yo pondría eso, pero no me apuraría a agarrar un caballo, de Ujú. ninguna manera. Hola a todos y bienvenidos para un nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Esta semana recibimos de nuevo a un podólogo equino para seguir entendiendo cómo cuidar de la mejor forma posible los cascos de nuestros caballos. Imagino que ya habéis escuchado este dicho que dice sin pie no hay caballo, lo que deja muy claro la importancia que le tenemos que dar. Pero más allá de eso, y si os acordáis del episodio grabado con Albert Biasevi, es en el entorno global y los cuidados básicos en los cuales nos tenemos que fijar. Los pies del caballo y su estructura externa, que son los cascos, solo son el reflejo del estado general del animal. O sea, es un conjunto de distintos factores a los cuales tenemos que dar importancia, más que en el casco en sí mismo. Pero antes de presentaros al invitado de hoy, no puedo seguir sin agradecer por vuestro apoyo a este proyecto y vuestra participación para que se haga conocer, dejando una nota, un mensaje o compartiendo un episodio, por ejemplo. Parece poco, pero son cositas que me animan mucho en seguir proponiendo más contenido y entrevistas con expertos del sector ecuestre. Os recuerdo que si queréis recibir una notificación en cuanto sale un nuevo episodio, solo hace falta activar nuestra querida amiga la campanita y así ayudar a dar visibilidad al podcast. Bueno, ¿estáis listos? Entonces ya os puedo presentar a este gran profesional quien se conectó con nosotros desde Alemania, Daniel Hans. De origen argentino, ha trabajado durante años hirando a caballos alrededor de todo el mundo, siempre en búsqueda de la mejor forma de recortar y mantener los cascos respetando sus límites naturales. Fue así que encontró la clave de su búsqueda y creó hace más de 20 años el Balance F. Este concepto innovador se distingue en el hecho de ser la única manera de equilibrar perfectamente cada casco y el caballo en su conjunto. Desde entonces, Daniel dedica su vida a transmitir sus conocimientos y ayudar a los caballos a gozar de un movimiento libre y natural, dejando su huella en la profesión. Le conocí a través de la Escuela de Herradores Sierra Norte, ubicada en Madrid, donde realicé un curso de introducción a la podología equina basado sobre su enseñanza. Me gustó tanto esta filosofía que le contacté para grabar esta charla apasionante en la cual Daniel comparte con nosotros su visión de la podología equina, de cómo cambió su carrera desarrollando el concepto del balance F, así como de su análisis del sector ecuestre y de su profesión. Además, responde vuestras interesantísimas preguntas que nos habéis compartido a través de Instagram. Así que, como siempre, poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista inspiradoras de The Modern Rider. Espero que os guste. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por sacar este huequito de tu agenda, que me imagino que ya está bastante lleno, y para aceptar eso de pasar detrás del micrófono de The Modern Rider para compartir tu experiencia, tu filosofía y tu visión del mundo ecuestre a través de tu trabajo. Vamos a empezar con una preguntita. Suelo hacer unas preguntas un poco más distintas para empezar.
Esta pregunta, te quería preguntar, imagínate que ahora mismo te doy una llave que te permite abrir una puerta hacia una experiencia clave para ti que has vivido con los caballos en el pasado, que te enseñó mucho, que sea al nivel personal como profesional y que te gustaría volver a vivir ahora. ¿Cuál sería esta experiencia? A ver, bueno, buenas tardes, Lucy, y gracias también por este espacio. Qué linda pregunta, porque nunca me he puesto a pensar en eso. No sabía que existía esa llave. Pero, pero bueno, creo que ni bien me formulabas la pregunta, se me vino algo a la mente y como se me vino rápido a la mente, yo creo que va en esa dirección. Yo creo que no es una pregunta para pensarla demasiado, pero si me lo dices y algo que siempre estoy viviendo casi con cada caballo, y yo es esto de haber estado tantos años con caballos y en las patas de los caballos, pues realmente empecé hace 30 años, o ya 30 y algo, y hace 30 y algo no sabía nada de los pies, de los cascos de caballos. Pero bueno, en 30 años uno va viendo de todo y te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas, pero me parece que no se trata tanto del pie, sino del caballo en sí, de cómo aprendí a llegar al caballo de todo tipo, ya sea caballos mañeros o ariscos mañosos, no sé cómo lo dicen allí en España, pero hasta caballos muy mansos, y ahora que estoy en Alemania veo otro tipo de caballo, que es el caballo de paseo, el caballo que es un osito de peluche, entonces quizá un poco más malcriado, por así decir. Pero bueno, para estos caballos y para todo, en realidad estos años, esta experiencia me ha dado realmente la posibilidad de entender al caballo y cómo llegar lo mejor posible sin sufrir daño y sobre todo atendiendo a caballo individualmente, porque antes era como más bruto, ¿no? Pero he evolucionado lógicamente y creo que es lo que me ha llevado a ver hoy el caballo un poco diferente. Y entonces tú nos hablarás un poco de esto, pero tienes un recorrido bastante amplio, hay mucha experiencia y a lo largo de los años pues creaste el concepto del balance F. Y te quería pues preguntar cómo nació este concepto. Yo creo que he sido siempre observador. Y antes de empezar a errar y a recortar cascos, me dedicaba al dibujo, el dibujo de caballos y a la pintura, y era hiperrealismo, es decir, fotográfico. Entonces, para hacer eso tienes que observar detalles y todo, y eso fue lo que me ha ayudado a ver cosas diferentes en los pies que otra gente no ve. Y aparte no soy de complicar las cosas, sí, todo lo contrario, soy de simplificarlas, y eso también me permitió sacar puntos claves, pequeñas cosas, uy, esto sirve, esto sirve, esto sirve, listo, vamos a ver qué hacemos con esto. Y me llevó a crear este concepto donde partimos de una cosa muy simple, que está todo en el pie del caballo y es visible, que eso visible es lo que yo he podido ver en aquel tiempo, y hoy he evolucionado también gracias a ver a otros profesionales, porque hay muchos que ya se han vuelto observadores, o bueno, la internet también nos permite hoy ver cosas en el momento y al mismo tiempo las están viendo en otra parte del mundo, y eso está bueno porque nos permite complementar mucho más rápido. Y así empezó esto, y lo que yo hice fue en realidad es combinar lo que es los límites naturales del pie junto con esta flexibilidad longitudinal, que es lo que hace al balance F. Pues el balance F es eso, es la combinación de los límites naturales del pie con la flexibilidad longitudinal que tiene el pie. Eso es el balance F. Después, como nosotros trabajamos las barras, los talones, la suela, cada uno tiene su librito, y sobre esa base, que es esa combinación de ambos factores, yo construyo este concepto. Pero parto desde esa base, pues para mí esa base es inamovible. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la técnica definida como tradicional y el concepto balance F? Mira, te lo digo muy clarito, aunque no guste. La técnica tradicional no respeta los límites del pie, los límites naturales
del pie que son tan finos como un papel cuando aprendes a verlos, y tampoco considera la flexibilidad longitudinal del casco. O sea, yo creo que saben que el casco tiene límites, saben que el casco es flexible en sentido longitudinal, porque bueno, las cerraduras se buscan cada vez más flexibles, de plástico, etcétera, etcétera, Mm. pero esa ausencia de combinación es lo que impide todavía ver exactamente los límites, porque no, es imposible recortar plano un casco que en realidad nunca es plano. El casco de un caballo te puedo asegurar que no es plano. Y si tú llegas y lo recortas plano es porque no estás respetando los límites, sabiendo que los límites son tan delgados como un papel. Entonces, esa es la gran diferencia. Y luego, esa es la diferencia técnica. Luego está en la diferencia humana, por así decir, mira, te lo estoy mostrando y no quieres verlo. Eso ya es otra cosa, ¿no? Mm. Y entonces tú en tu recorrido hubo un momento que supiste que, o sea, trabajando para llegar justamente a esta visión del casco, hubo un momento que dijiste, de eso se trata. ¿No tuviste un momento así o alguien que conociste o... No, para mí fue en un día y fue en febrero del año 1999. Yo dije, ahí se me prendió la lamparita y no dudé un momento. Y de ahí salí hacia el mundo que me ha llegado, que después de, bueno, el concepto tiene desde el 99, tiene 21 años. Y hasta hoy he estado con eso y no dudé en un momento porque jamás, y tenía una seguridad interna que nunca nadie había combinado esos dos factores. Sí se sabía más o menos que el casco era flexible y se hablaba del nivel de la suela funcional, pero la combinación de ambos factores, eso es nuevo. Y yo desde aquel momento no dudé nada y salía a venderlo como si fuese único y resultó ser único. Pues hasta el día de hoy no hay nadie que esté trabajando con eso, a no ser que ya la gente que haya estudiado con nosotros. Hmm. Y entonces, hablando de mi experiencia propia y de lo que he podido un poco hablar con personas con mi perfil, o porque hay muchas preguntas hoy en día a la hora de si tengo que errar, si tengo que dejar a mi caballo descalzo, porque hay como todo este mundo que al final a mí lo que me gusta en tu trabajo es que consigues reunir un poco los dos, porque tanto sigues errando a caballo que sigues, por ejemplo, enseñando a cómo recortar a un caballo para que vaya barefoot. Entonces, mi pregunta es primero, ¿por qué seguimos errando caballos? ¿Y qué hace en tu método que a lo mejor no sea tan invasivo a la hora de errar? Yo creo que la herradura es necesaria y va a seguir siendo necesaria porque es muy difícil crearle a todos los caballos el entorno ideal para que puedan andar descalzos. Pero lo que sí hoy nos tenemos que eh, como te digo, nos tenemos que decir, no todos los caballos necesitan herradura y no todos los caballos deben estar con herraduras o pueden andar descalzos también. Yo creo que para cada situación una cosa, y no puede andar descalzo, bueno, ponemos herraduras o una bota. Yo hago caballos descalzos solamente, mi clientela en Alemania solamente de caballos descalzos, pues no tengo más ganas de errar, de forjar, de comprar un vehículo grande, de comprar toda la herramienta y bueno, todo lo que significa ser herrador. Pues yo ya lo tuve muchos años en eso y hoy ya no tengo ganas. Y me gusta tanto el Barefoot y aprendí tanto del pie, tanto para errado como para descalzo, viendo al caballo descalzo, que no lo estoy haciendo. Pero no soy una persona que dice, no, la herradura no. Lo que yo no comparto es el abuso de la herradura o el abuso de herraduras especiales o terapéuticas o ortopédicas, como se les llame, cuando se utilizan por un desconocimiento del pie o cuando se utilizan por una situación donde he recortado mal, pero entonces necesito sí o sí una herradura terapéutica. Y con eso el caballo camina, porque con el caballo, pues, con una herradura siempre camina. Si no es una herradura, le pones una plantilla, y si no es plantilla, ya tienes diferentes almohadillas, y el caballo va a caminar seguro, tarde o temprano va a caminar seguro. Y yo no busco eso. Para él, lo más difícil es hacer caminar un caballo descalzo.
porque es descalzo o descalzo. Aunque hoy tienes las alternativas de las botas que son una buena herramienta para ayudar en periodos de transición, etcétera, etcétera. Pero cuando no va más, se puede errar. Pero lo lindo de la historia es que se puede errar sin tanta herradura diferente o especial, simplemente conociendo mejor el pie. Yo sé, los herradores dicen conocer el pie, no, yo soy herrador hace 30, 40, 20, estoy en el escenario de no sé cuánto. He escuchado a herradores, pero del el mejor nivel, y te puedo asegurar que no terminaron todavía de conocer el pie, yo tampoco, pero donde sí tú ya empiezas a ver esto diferente, de combinar estos dos factores que nosotros combinamos, que son la suela funcional y la flexibilidad del casco, te cambia el mundo y dices, hostia, era más sencillo de lo que yo creía, ¿no? Sí, pero creo que es muy interesante porque es verdad que a veces como hay, se juzgan un poco a veces una persona que descubrió el barefoot y que cambió su caballo de errado a barefoot, que ha visto mucho cambio y ahora como que puede mirar a uno que sigue errando como, bueno, juzgándolo muchas veces de forma muy negativa. Pero imagino que cuando está bien hecho, al final el pie y la función que debe tener en la naturaleza sigue funcionando bien, ¿no? Sí, tanto el pie descalzo, el barefoot, como el errado, bien hechos los dos, no dañan al pie, ¿sí? Porque uno tiene ventajas sobre el otro siempre. Lo que no puedo decir yo es cerrarme, no, hay que dejar a todos los caballos descalzos porque es lo mejor para los caballos. Te puedo asegurar que no, porque si dejas al caballo en situaciones que no están apropiadas para que el caballo ande descalzo, sufre, lo lastimas, se llena de abscesos, se le gasta la suela más de la cuenta, todo lo que te imagines. Pero, y si recortas caballos descalzos y haces caballos descalzos y lo haces mal, también sufren los caballos y Mm. pueden sufrir mucho. Por lo tanto, las dos cosas creo que son buenas. Errar caballo es muy bueno si lo haces bien, y dejar un caballo descalzo es muy bueno si lo haces bien. Y lo mejor todavía es encontrar en qué momento debemos cerrar un caballo y estar abiertos a decir, no, para este caballo lo mejor sería estar descalzo. O sea, ni cerrarme a toda herradura, ni cerrarme a todo caballo descalzo. Porque yo mismo a veces tengo clientelas donde digo, uy, no es error, ¿no? Pero qué bueno hubiese sido en este momento errar este caballo. Entonces llamo a un colega y trabajo en equipo en ese sentido. Pero no me cierro a hablar ni mal de los que hacen solamente descalzo, ni mal de los que hierran. Simplemente me preocupa los que hierran mal y los que recortan mal. Eso sí me preocupa, porque el conocimiento está, hoy está. Lo que pasa es que la necesidad de la gente a veces de cerrarse a una cosa, etcétera, eso sí es más preocupante, pero es la naturaleza humana, tampoco no es nada del otro mundo en realidad. Ya. Pero tú, por ejemplo, que has trabajado y sigues trabajando en distintos países, imagino que has podido observar muchas diferencias entre un sitio y el otro al nivel justamente de evolución de los conocimientos y de las prácticas en general. ¿Podrías compartir un poco lo que has podido notar y si, por ejemplo, en España estamos bien encarrilados o... Sí, es interesante la pregunta, porque sí es cierto que cada país cambia, pero lo que así, grosso modo, yo puedo decir que los países que menos tienen, menos posibilidades económicas, de comprar herramientas, a veces son los que mejor trabajo hacen. Vivo en Alemania, donde todo es comprable, la verdad que sí, y tarde o temprano lo tienes, lo compras y está todo ahí para que todo funcione, y a veces las cosas no funcionan. Pero voy a países de Sudamérica donde hay trabajos impecables, impecables. Y con poco o nada, con gente que a veces no puede comprar comida, pero erra el caballo de una forma tan bonita que dices, wow, no se trata ni de tener la mejor herramienta ni nada, es simplemente la mejor voluntad. Y estos países europeos yo creo que están tan regulados que ya casi no se permite la competencia
esa abierta que hay en otros países, creo que todavía España la tiene, lo cual es bueno, donde aquí erra el que sabe y el caballo al final es el que habla. Entonces esa competencia te obliga a errar bien, porque si es por yo errar, o sea, si yo tuviese que errar aquí en Alemania, debo sacar una certificación especial. O sea, no me lo permiten. Sí doy cursos y todo, porque hay gente que me avala, pero si yo salgo a errar caballos, debo hacer una certificación especial, porque bueno, lógicamente la asociación me denunciaría por yo estar errando. Pero ¿qué pasa con eso? Están cerrando las puertas a que vengan otras cosas nuevas y se va cerrando en eso. Creo que lo mismo pasa en Inglaterra y todo esto. Pero como te digo, eh, hay diferencias muy grandes en la forma de encarar todo el asunto de la podología equina. No hace falta ni mucho conocimiento, porque hay gente impecable que ha trabajado con nosotros, chicas de 15, 16, 17 años, que hacen unos trabajos tan bonitos de recorte. No te digo errando, porque ya para eso hace falta mucho más experiencia, y la forja, etcétera, etcétera. Que es maravilloso lo que hace una mente abierta. Y asusta un poco lo que hace una mente cerrada, ¿no? Porque hoy en Facebook, en las redes sociales, más que en Facebook, ves herraduras bellísimas, pero nadie me muestra un recorte, nadie me muestra un antes y un después de cuánto mejor anduvo ese caballo, etcétera. Se ven muy pocos casos. Entonces, digo, bueno, hay un trabajo, un camino muy grande para recorrer, creo que todavía dentro de mi posición como mostrar algo nuevo y enseñar y con las escuelas y todo. Sí, al final es un cambio, no es tanto los conocimientos ni las prácticas, es al nivel interno. Me hace recordar, hablando de las redes sociales, de algo que habías puesto algún día, donde hablabas justamente de la diferencia entre imponer e interpretar. Y de este cambio interno y personal para cambiar esta posición frente al caballo. ¿Podrías, de hecho, desarrollar un poco sobre esta parte entre imponer e interpretar? Sí, en realidad creo que las palabras eran diferentes, ahora las estoy hilvanando bien, pero dejar de lado nuestros deseos para pensar en las necesidades del caballo. Creo que estaba viendo dicho de ese lado y de hecho en el curso online que tengo hago mucho hincapié a eso y este concepto te lleva a eso, te lleva a decir, uy, no soy más que una simple herramienta para ayudarle al caballo lo que no puede hacer él solo, que lo que la naturaleza ya no puede hacer porque no existe ese ambiente natural ideal, ¿no? Y esa es la parte más difícil, porque ese sí que es un cambio interno. Es un cambio interno, y bueno, ahí uno juega el ego, los paradigmas que son tan arraigados en la sociedad, y nos juegan muchas cosas, pero entonces ya nosotros no buscamos gente que quiera cambiar, sino buscamos gente que piense diferente y venga hacia nosotros con una voluntad y cabeza mucho más abierta. Hay gente que cambia, que dice, uy, sí, pero bueno, también los considero gente muy especiales y abiertos en sentido a muchas cosas. Y después están nosotros que vienen, prueban y luego vuelven porque el circo los apasiona. La herradura es un circo muy grande, pues está apoyada por muchas empresas que venden esos productos y me parece fantástico, hacen un marketing genial que yo no puedo hacer porque yo vendo algo que es invisible en realidad, ¿no? Simplemente vendo un antes y un después y hasta ahora los después y el trabajo está bien hecho, porque dentro de mi método también hay trabajos muy mal hechos, de gente que no lo llega a aprender bien o que luego le falta la experiencia y bueno, después están los otros, los que aprovechan esas situaciones, pero cuando el trabajo está bien hecho es fantástico, es lo único que nosotros podemos ofrecer, es ofrecer resultados, pues no vendemos ni herraduras, ni brillantes, ni nada por el estilo. Mm. Y según tu experiencia, ¿por qué crees que no se ven más caballos de deporte compitiendo en nivel mediano y alto que vayan descalzos, descalzos o aunque sea con una bota? Yo creo que más bien son paradigmas establecidos en la gente. Así como hay gente, yo veo videos donde tú ves a una persona saltando con nada o con una Sí. pequeña cuerdita al cuello y salta tan alto como el otro y hace un recorrido inclusive. Entonces digo, y luego viene el otro por atrás que lleva cuatro riendas o no sé, no soy especialista en eso, pueden ser más o menos, diferentes embocaduras.
Y creo que con la herradura es igual. Hay mucha gente que su pasión es saltar. Luego que venga el herrador y haga lo mejor. Y el herrador le va a sugerir errarlo y ponerle estos ramplones. Y esto es lo que va, porque esto es lo que yo sé hacer también. ¿Sí? Pero después hay otra gente que salta y hace toda la disciplina con caballos descalzos. Pero pasar de un lado a otro, yo creo que es más bien esa comodidad en la cual nos sentamos. Estamos cómodos en lo que sabemos, en lo que hacemos y entonces ese cambio nos genera un cambio interno y como no queremos cambiar internamente, pues estamos cómodos, seguimos saltando así con herradura. Yo no digo que esté mal saltar con herradura, pero yo creo que algunos caballos sí podrían estar Podrían. saltando sin herraduras y otros que sigan con herraduras. Y los caballos, bueno, el que dicen, no, es que con herradura le pones el ramplón y sin herradura no lleva, y sin caballo, los caballos aprenden a saltar sin herraduras también. Mm. Pero bueno, es un tema largo, pero yo creo que va más en la gente. Yo cuando, hace 19 no, hace 21 años, cuando dije, uy, esto en 2 años es el boom en todo el mundo. No, porque nunca consideré el factor humano. Y es lo Mm. más difícil de transgredir en realidad, de porque, pues, y es un sector muy difícil. Yo creo que en la medicina humana también es difícil todo, pero creo que va más rápido. Donde alguien ve, descubre algo nuevo, van todos para allá o para acá. Pero acá hay una competencia feroz enorme y mucho, pues mucho individualismo también, etcétera, ¿no? Pero bueno, aprendí también a jugar con esto, es lo que me toca, porque soy culpable del destino que he elegido en ese sentido y de todos modos estoy muy, muy contento con lo que hemos llegado. Ayer volví de Portugal justo, estuve haciendo un asesoramiento allí y fue para caballos descalzos también, con muy buenos resultados. Y me gusta mucho lo que hago y yendo y motivando a la gente para que enseñe y para que aprenda. Así que bueno, voy contento por la vida. Eso es una buena cosa. Sí. Em, y por ejemplo, entonces, porque hay también lo que dices tú, hay esta cosa de fiarnos también mucho y lo que es, que podría ser normal en nuestro herrador, en nuestro podólogo o lo que sea, pero al nivel personal, entonces, para intentar tomar la mejor solución para nuestro caballo como propietario, ¿tú crees que hay signos que podríamos ver para decir, uy, por ejemplo, un caballo errado, uy, este a lo mejor tendría que buscar otra persona para ayudarme a probar cómo iría descalzo, o al revés, un caballo que está descalzo, uy, tengo una duda, a lo mejor lo tendría que errar, pero a veces, pues eso, como ponemos todas nuestras decisiones en las manos de la persona que cuida los pies, pero un momento dado, por si tengo una duda, antes de hacer el cambio, ¿tú crees que hay cosas que podemos ver para ayudarnos en nuestra decisión? Mira, es muy bonita tu pregunta y es interesante también. Si yo, propietario de caballo, me pongo en ese papel de propietario de caballo, yo digo, si a mi caballo le entran a poner tanta parafernalia, herraduras, plantillas, algo no está funcionando bien, algo no está bien, ya sea en mí o en el herrador. ¿Qué estoy haciendo mal yo como propietario para tener a un caballo en situaciones donde los cascos no evolucionan favorablemente? Y desde el herrador, ¿qué estoy haciendo mal como para que los cascos estén cada vez peor y yo cada vez tenga que ir por herraduras más complejas para que el caballo funcione? Pues la realidad, yo tengo conocidos muchos que están en nivel alto, donde yo ahora no estoy en caballos de salto de alto nivel y todo este mundo. Y la cantidad de caballos que desaparecen, pero a diario del círculo simplemente porque no va más. Cuando ya se te acabaron las cerraduras y has comprado todo y has probado todo y el caballo no anda, no va más. Entonces esos caballos que desaparecen. De ahí luego, no sé, irán a matadero o se venderán. Pero es muy grave y esa escalada nos lleva al desconocimiento, ya sea del propietario o del herrador o podólogo que en el momento esté trabajando el caballo. Pues siempre hay alternativas. Lo que no hay hoy es tiempo. Y esto también se lo digo a los propietarios. Los propietarios no tenemos tiempo para dejar al caballo 1 mes, 2 meses, 3 meses en rehabilitación de casco. Y no es dejarlo encerrado en el box, ¿sí? 24 horas, sino
rehabilitar un casco. Rehabilitar un casco lleva mucho tiempo y hoy ya conozco corredores, tengo colegas muy buenos que recomiendan, no, ahora vamos a quitar las cerraduras, porque el caballo necesita estar 3 meses cerrado, porque si no vamos a terminar en utilizar herraduras muy especiales que después es un círculo vicioso del cual no se sale, no se vuelve atrás. No conozco herradores que hayan llegado a herraduras súper complejas y hayan vuelto a dejar al caballo descalzo con un casco súper. Van hasta que el caballo no dé más. No es culpa de los cerradores solamente, muchos sí, pero no totalmente, desde mi posición, desde mi forma de verlo, porque los propietarios en el momento tienen que decir, hey, para, mi caballo no puede más, debo parar, ya sea por él, pero bueno, ahí luego ya entra en juego el dinero, el poder, la competencia, etcétera, donde yo ya no me meto. Y muchos cerradores se dedican a solucionar y arreglar caballos que ya fueron rotos por otros cerradores o Mm. por los propietarios mismos que no supieron a veces contar con los tiempos, etcétera. Por eso hay de todo un poco y no se puede meter a todos en una sola bolsa, pero yo creo que si cada parte empieza a pensar un poquito, ¿qué, qué puedo hacer acá en realidad, mi forma de pensar es, no vayamos a lo complejo. A mí cuando me traen un caballo con tanta cosa en los pies, yo le saco todo y yo parto de la base. Mm. Y ahí arranco. Total, para arriba hay tiempo. Ahora, si llego para vender todo lo que yo sé, le puedo poner todo al caballo y luego se lo pinto de azul, de rojo y queda más contento el cliente. Pero no es lo que yo busco. Yo saco absolutamente todo porque para mí está el caballo y aparte ese desafío de cómo puedo hacer andar un caballo con lo menos posible, con lo más simple posible. Y es lindísimo llegar a eso. Pero bueno, no es lo que todos quieren, ¿no? No es lo que todos les gusta. Vale, muy interesante. Em, ¿Cuáles son los valores más importantes para ti sobre las cuales te apoyas para trabajar o que intentas transmitir a través de tus distintas actividades? Yo creo que esto de lo que venimos hablando, de olvidarnos de nuestros deseos y pensar un poco más en el caballo. Ahora, y tomo este ejemplo de Portugal, porque para mí fue también un desafío, porque fue un trabajo súper, súper, súper fino, donde si yo, no da para alguien que va sin tiempo, que hoy tengo que hacer pa, 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 y no da, pues tienes que realmente concentrarte y decir, voy a hacer algo por este caballo. Y esa es la parte donde creo que tenemos que empezar a cambiar. Todos decimos que lo hacemos por el caballo, pero yo lo dudo. Pongo en duda realmente eso, ¿eh? Hay muchas frases armadas que quedan lindas en las redes sociales, pero la realidad es que cuando vas a la cancha ves un poco de todo. Y obviamente todos los que trabajamos en esto lo hacemos por dinero, porque vivimos de esto, pero tiene que ir muy, muy de la mano con una pasión por el bienestar del animal. Y dejar un poco de ese lado el ego nuestro, el querer mostrarse, el querer escalar. Pues acá hay una escalada constante de abajo, de los que quieren llegar allá arriba, ¿no? Y es a costa de todo, ¿eh? A costa de todo, ¿eh? Y el asunto de estar allá arriba, salir allá arriba. Y yo creo que ahí está un poquito lo que nos lleva a veces a olvidarnos del principio, que es, lo hacemos esto por nosotros, por los caballos o por quién. Mm. Bueno, esto más o menos lo hemos visto, pero a lo mejor si tienes una experiencia que te impactó más que las demás a lo largo de tu experiencia con los caballos. ¿A qué experiencia te refieres? Como que, Pues con un caballo en particular un reto, por ejemplo, que superaste con un caballo que has podido a lo mejor salvar de una situación que parecía un poco sin salida. mira, sinceramente no me acuerdo, no Ujú. me acuerdo de un caso especial, creo que fueron más bien un conjunto de cosas y pequeñas cosas que hemos ido haciendo. Si quieres que te comente un caso que se me vino ahora a la mente, que lo hicimos en equipo con otro colega de Argentina en aquel entonces y una veterinaria y el propietario, fue un caballo que puede llegar a servirle también a la gente que si lo escucha.
una yegua con infosura que tenía exposición de tercera falange en los cuatro miembros. O sea, se le veía el hueso en los cuatro cascos y estaba echada con todas las llagas y todo. Y bueno, la sacamos adelante y el Eduardo, el dueño, me sigue enviando videos de cómo hoy la yegua galopa, ¿no? No me lo atribuyo, no me lo atribuyo a mí porque yo fui, hice mis primeros dos, tres trabajos y después ya siguió el equipo desterrador que me ayudó, la veterinaria y eso sí, el compromiso del propietario. Pues acá es o propietario o nada. Mm. Y al propietario le tenía que yo pegar en los dedos para que no le dé el alimento que no le corresponde al caballo, porque todo eso, la infosura es metabólica, son trastornos metabólicos que va todo a través de la alimentación. Podemos hacer mucho en los cascos y de ahí partimos también, pero la causa inicial es el problema metabólico, entonces la alimentación es fundamental y Mm. eso corre por cuenta del propietario y los tiempos y todo. Ese fue un caso muy lindo porque hasta el día de hoy sigo recibiendo esos videos de la yegua galopando por el... Y era uno de los típicos caballos que van a morir, que van a... se mueren. Pero bueno, fue un caso también, son desafíos nuestros también, pues a veces es más fácil llegar y decir, no, matalo, a, Mm. que, a tomarme yo el trabajo de intentar salvarlo y lo haces por el animal y por un reto propio. Y la realidad es que yo cada vez que recorto un caballo, y esto lo sé de corazón, es que lo hago para poder dormir tranquilo, ¿sí? No lo hago ni para, a veces ni por el caballo ni para ti, lo hago porque lo debo hacer así. Para mí, soy detallista, me lleva esa pasión milimétrica que tengo con las cosas y si no puedo hacer un trabajo mal, pues no duermo después a la noche, ¿sí? Entonces eso creo que ayuda también, pero bueno, es una particularidad un poco mía, yo sé que hay muchos así, pero otros me da un poquito lo mismo, no voy por ese camino. Vale. Ahora te voy a preguntar un par de preguntas, de hecho, que me han compartido los oyentes, algunos oyentes que querían preguntarte hoy. La primera es una persona preguntaba si hay una edad recomendada para erar. ¿Qué contestarías? Esta es una opinión personal, yo creo que errar hay que hacerlo en el momento de que el caballo realmente lo necesita. Dejarlo descalzo hasta lo más que se pueda y en el momento que digo, bueno, sí o sí necesito una herradura, entonces la coloco. Y es en el momento donde en principio el desgaste del casco sería más rápido que el crecimiento. Entonces ahí sí o sí tienes que errar. O si ya el caballo ya está entrenado como para llevarlo a una disciplina donde necesita herraduras con agarre o porque se la exigen la disciplina, por ahí hay disciplinas que no exigen no permiten caballos descalzos, o eso, yo pondría eso, pero no me apuraría a agarrar un caballo, de Ujú. ninguna manera. Y lo que sí es importante, desde que el caballo nace hasta la herradura, hacerle un mantenimiento correcto, cosa que cuando tú ya lo vayas a cerrar, el caballo esté formado, el casco esté formado, etcétera. Pues empezar a herrar un caballo no significa lo abandono hasta los 4 años y lo empiezo a errar a los 4. Ahí ya tienes un desastre establecido en la conformación del caballo. Mm. Así que es muy importante empezar de potros a los 2, 3 meses, ya cuando empiezan a tener equilibrio y todo eso, y hacer desde ahí un trabajo muy bien. Pues de potros puedes hacer un trabajo muy bien y ayudarlo, o puedes ya romper el potrillo para siempre. Entonces eso es importante también. Vale. Otra pregunta. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para la transición de herrado a descalzo? De herrado descalzo, si yo ahora me pongo, llego a un lugar, llevo las herramientas de descalzar un caballo, que son la tenaza, el cortarremaches y el martillo de plástico, quito las cerraduras y lo primero que hago ahí es limpio para ver cómo está todo el casco y, y ya le digo al propietario en ese momento, vamos a dejar al caballo una semana así. Si yo quité las cuatro herraduras, lo dejo una semana así, solamente le redondeo los bordes para que no se quiebre. De todos modos, le anticipo a Antonio, mira, en una semana se va a quebrar el casco, no te asustes, no pasa nada. Inclusive puede ser menos días, pero lo que estoy asegurándome es que en esa semana el caballo no le va a agarrar yo no sé cómo se llama o si tiene un nombre, pero sí me ha pasado, donde que aparentemente por lo que me han dicho, tampoco lo tengo yo probado, el casco empieza a funcionar y todas las toxinas que van a la sangre a partir de ahí o acumuladas ahí en el casco,
hacen que el caballo entre en shock y al día siguiente lo tienes parado como una mesa, no se mueve y no es porque esté sensible ni mucho menos, simplemente le agarró un no sé qué. Pero bueno, así que es muy importante cuando quitamos las cerraduras, no recortarlo ya como para dejarlo, uy, mira, le sacamos las cerraduras y te lo dejé bonito. No, para nada. Yo recomiendo de 5 a una semana dejarlo así, aunque se rompa el casco, vuelvo a la semana y empiezo ya depende cómo ha reaccionado y cómo está todo, y depende mucho también del individuo, ya lo recorto. Y ahí ya le puedes hacer un recorte en base a dónde el caballo va a estar, dónde va a caminar. Si depende del terreno. Yo cada vez que voy a hacer un caballo que no conozco, primero recorro todo el establo, miro a ver dónde caminan, dónde están parados, dónde comen, cuántos caballos hay. Acá en Alemania hay muchos diferentes tipos de pisos y de acuerdo al piso cambia la calidad del casco. Así que eso lo recomiendo a cualquiera. No lleguen y recorten y se vayan, sino que miren el entorno porque eso es lo único que nos va a salvar a nosotros. Y de paso puedes charlar ya con el propietario, ver qué comen, y ir a los lugares donde está el caballo parado caminando y a su vez, como le llaman a la habitación donde está toda la alimentación, ahí Mm. puedes ver ya mucho, a ver qué te depara. Pues un caballo que está mal alimentado es muy difícil que pase ese periodo de transición bien, pues suelen estar gordos o muchos azúcares, muchas proteínas y eso no es bueno para nada porque no permite el desarrollo correcto del casco. Y después, lo otro es fundamental es paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Si hacemos las cosas bien, va todo ir para bien. Lo que no doy tampoco son tiempos. Ay, pero ¿cuándo va a poder caminar mi caballo sobre las piedras? Y no, yo no te doy tiempo. Vamos a hacer lo mejor posible, que sea lo antes posible, porque hay tantos factores que influyen Ujú. en que no puedo dar el tiempo al propietario. Él lo quieren, pero no se los doy de ninguna manera, porque si no me puedo meter en una camisa de 11 varas. Vale. Otra pregunta que nos han mandado. ¿Se puede corregir la postura trabajando el recorte como apoyo a los ejercicios? Imagino que si un caballo no tiene el movimiento apropiado, si se le puede ayudar recortando de una cierta forma. Sí, 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 sí. Sí, mira, tengo muchos caballos que cambian después del recorte y no cambian ya. Hay inclusive algunos que después del recorte pasan por un periodo podríamos decir, de empeoramiento, que son unas horas o hasta el día, y luego ya empiezan a caminar mejor. Pues, ¿de qué se trata este concepto? De llevar al caballo a su equilibrio natural. Una vez que el caballo encuentra su equilibrio natural, ¿sí? Primero en un casco, después en el otro, si logramos un equilibrio total de los cuatro cascos, empiezan a relajarse los músculos. Cuando los músculos empiezan a relajarse, cambia totalmente la postura y el andar del caballo. Así que yo lo que recomiendo es un buen recorte. No puedo decir hagan lo que yo hago, pero más o menos sí lo sugiero porque me da buen resultado y tengo infinidad de pruebas para eso. Pero al recortar correctamente los cascos le damos al caballo el equilibrio que él necesita como individuo, los músculos se empiezan a relajar y al descontracturarse todo el aparato muscular del caballo, automáticamente cambia absolutamente todo. Cambia todo, pues la información luego a través de las fascias de ida y vuelta que van del pie hacia los músculos y de todos los órganos del caballo empieza a cambiar absolutamente todo. Por eso aquí también es importante la paciencia. Mm. Yo ya yo me acuerdo en una vez hace tiempo donde lo agarraba el caballo y bueno, salía de la herrería el caballo a trotarlo. No, todavía claudica, así que adentro de vuelta. No, imposible. Hoy digo, no, si van a hacer eso me voy, no es mi sitio. Acá el proceso es lo que hay que respetar y porque todo tiene un proceso. Estamos hablando de un organismo Mm. en conjunto. El pie es una pequeña parte del organismo. Así que cuando todo ese proceso se haya cumplido, ahí podemos decir el caballo mejoró o no mejoró. Y eso a veces lleva tiempo, a veces horas, a veces días, a veces meses, pero bueno, es parte de la paciencia que tenemos que aprender a tener quienes disponemos del tiempo, que no es en todos los casos, obviamente. Vale. Y una última pregunta que nos mandaron una oyente que preguntaba cómo valorar un buen casco y buenas ranillas con herradura. Muy buena pregunta, yo creo que es.
Yo sobre todo veo, hay gente que es especialista en ranillas y que me dicen, pero Daniel, mira cómo están los cartílagos eh, alares o cómo está la ranilla, y etcétera. Pero yo creo que al ver el casco, para mí son las presiones, todo el casco en sí soporta presiones que vienen desde el peso del caballo y las contrapresiones desde el piso. Donde hay algo de más, genera una presión y eso se marca en el casco. O sea, ver las líneas horizontales que van paralelas a la corona, eso es muy importante porque ahí vemos absolutamente todas las presiones. Eso es toda la parte externa del casco. Si tenemos una pared lisa, clara, una corona que no tiene elevaciones, presiones, ahí ya yo le digo, uy, qué buen casco. Yo luego lo levanto y veo a ver cómo está la ranilla y todo eso. Después, si la ranilla, tenemos una ranilla para errado o descalzo, inclusive también, que es ancha y que está limpia, con unas barras bien formadas, equilibradas. Yo creo que ahí ya partimos de un casco que está bien. Y si ya vemos el caballo de costado, donde hablamos de relación palanca-apoyo, que esto lo hablo muy bien en el curso, para ver, bueno, cómo están esas medidas, inclusive la medida del casco, en todo. Yo creo que se pueden, es un conjunto de cosas, pero hay una vez que te haces eh, como es la foto del casco, cómo es un casco correcto. Esta es la gran diferencia de por qué muchas escuelas no avanzan, porque toman como referencia para enseñar cascos enfermos. Pero cuando tienes en la cabeza cómo es un casco sano, primero, ante todo, ahí ya empiezas a partir de una base que es muy importante. Uy, sé lo que es un casco sano, entonces puedo ver si el caballo que está errado está sano o que está hecho un desastre. Pues si hay gente que tiene caballos errados toda la vida, pues nunca sabe realmente cómo es un casco sano, pues le da lo mismo. O para él el casco sano es ese. Entonces yo creo que primero está, bueno, ¿qué es un casco sano? ¿Cómo es un casco sano? Y luego partimos con herradura o sin herradura. Muy bien, muy interesante. Pues ahora estamos tocando ya el final de esta entrevista. Te voy a preguntar las 3 o 4 preguntas que suelo hacer a cada invitado. La primera siendo, si pudieras, ¿cambiarías algo en tu trayectoria con los caballos hasta ahora? Yo creo que en la forma de, sí, lo haría, pero tampoco sé cómo. Yo sé que quizá lo tendría que haber hecho, pero no sé cómo, porque finalmente soy yo. En la forma de transmitir lo que yo he salido a mostrar, ¿sí? Y en ese sentido, sí, en determinadas cosas he sido muy punzante con el objetivo de hacer llegar a la gente. Luego ya con el tiempo me di cuenta que si la gente no quiere cambiar, no va a cambiar. Vengas por el lado que vengas. Puedes venir con azúcar o vinagre que no van a cambiar. Pero esa es una de las cosas que quizá tendría que haber aprendido en aquel entonces a cambiar. Pero por otro lado digo, bueno, he llegado hasta acá, lo cual me enorgullece en cierta forma, si bien me queda mucho todavía y tengo proyectos muy grandes, pero hasta acá creo que he estado bien. Creo si otro hubiese tenido esto que tengo yo en sus manos, quizá hubiese avanzado mucho más rápido. Mm. Pero tampoco lo sé, tampoco lo sé. Por eso es muy difícil. Pero sí me hubiese gustado ser diferente yo para llevar esto de una forma diferente a la gente, sí. Vale. ¿Hay alguien en particular, un profesional del mundo ecuestre que te gustaría escuchar en The Modern Rider? Eh, a ver, uy, y creo que hay gente que tiene que ser español o que de habla hispana Lo o que de sé, una persona que te... No se me viene nadie a la mente especial y creo que no voy a dar nombres porque son muchos los que aprecio y valoro y tengo miedo de dejar de lado a todo el resto si digo a Entiendo, uno. entiendo. Pero sí sé que hay profesionales que ya tienen esta visión, o por lo menos si te digo, mira, que sea alguien con una visión donde el caballo está realmente primero y tú lo ves y lo sientes, esta persona vale la pena, pues realmente va por el caballo, no por sí mismo. Yo creo que una persona así estaría bueno escuchar. Vale.
También te quería preguntar si te gustaría recomendar algún libro en especial. Bueno, de todas formas, pondré el enlace hacia el tuyo para alguien que le gustaría saber más sobre el balance F, pero si tienes algo en mente que podría pues ayudar un poco a... Bueno, los libros de anatomía sí son buenos, Ujú. creo que ayudan mucho. Para mí es mucho más importante aprender primero a leer el casco por fuera, pero hay que saber qué ocurre adentro también y todo eso, y si hay algo que es muy bueno en anatomía o alguien que es muy bueno en anatomía, el doctor Denois de Francia, que está creo que en la Universidad de Lyon, o en la clínica veterinaria, no sé bien qué es, pero yo creo que es algo que vale la pena tener de consulta. Sí, pues yo lo vivo consultando también. No tengo memoria. Sí tengo memoria para ver el casco por fuera, pero por eso lo consulto siempre, porque me olvido de los nombres, ¿verdad? Pero tampoco me molesta, porque puedes conocer como digo yo en el libro, ¿no? Puedes conocer todas las calles de París, pero si no sabes dónde queda París, ¿de qué te sirve, no? Entonces, saber todos los nombres de las estructuras anatómicas del pie es importante, pero más importante es aprender a leer el casco para que el caballo salga caminando. Vale. Y la última, ya. No sé si sabías, pero The Modern Rider también tiene su playlist de canciones en Spotify, porque creo que las canciones también pues ayuda a transmitir emociones. Y te quería preguntar, pues si tenías una canción favorita, motivadora o que te inspires, ¿cuál te gustaría añadir a la playlist? Oh, qué pregunta, justo de música. Mira, yo escucho todo de música. ¿Quién está? Me olvido los nombres inclusive, pero yo suelo escuchar música tranquila. Y aunque depende de dónde esté, pues si estoy en casa, como siempre estoy trabajando, haciendo algo, música tranquila, luego ya salgo al coche y ya me inspira cualquier música, inclusive la radio, ¿no? Pero no sabría decirte ninguna canción. ¿Quién es el...? Ay, ay. No te voy a decir nada, pero no se me viene a la nombre tampoco a la mente ningún nombre claro. Vale, Pero, pues no pasa nada. Si un momento dado te acordas, ya pero sabes, me lo puedes mandar. ahora voy a abrir Spotify para ver cuál es la playlist de ustedes. Perfecto. Hay un poco de todo, ¿eh? Tenemos hasta, ¿cómo se llama? La música un poco, pues muy relajante de los bells Ujú, ok. muy de... Hay un poco de todo, ya verás, te lo mandaré. Y si te acuerdas de algo que lo podemos añadir, pues estaría Bien, estupendo. entonces sí, sí, muy agradecido. Ahora tengo nueva música. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todo pues eso, tu mensaje con nosotros. Y pues eso, pondré todos los enlaces hacia tus formaciones, porque son o sea, tienes también una parte que solo online, ¿verdad? En realidad, yo centralicé todo lo que es la teoría, todo Ujú. el curso teórico está disponible online para toda la gente, y porque eso me permite que todos aprendan una sola teoría, y está en alemán, en inglés y en español, Ujú. y que eso está en la escuela Balance Online, y después de ahí van a ser los cursos prácticos, pero lo bueno es que también se puede comprar las reservas y ya reservar tus lugares desde la misma plataforma. O sea que cuando vas al curso práctico vas directamente a trabajar allí y ya sabiendo toda la teoría también. Puedes ir a hacer el curso práctico o no, pero la Ya, teoría sí está disponible para sí. todos, y es algo que les queda para siempre, porque aprenden esa teoría y esa va evolucionando a medida que nosotros evolucionamos con las investigaciones. Genial. Pues lo pondré todo, así se podrá consultar sin problema. Un Muchísimas placer, gracias. muchas gracias a ti también, fue un placer, sí, eso creo. Igualmente. Gracias. Adiós. The Modern Rider se acaba por hoy. Gracias por haberos quedado con nosotros una vez más para descubrir un nuevo punto de vista, oficio y entrevista inspiradora llena de mensajes positivos para el mundo ecuestre. Para saber más sobre el trabajo de Daniel y el concepto Balance F, podéis hacerlo a través de su página web en f-balance.com
o de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Como siempre, os he dejado todos los enlaces y referencias en las notas del episodio. Termino con un pequeño paréntesis para recordaros que quien pueda colaborar con el podcast puede hacerlo con una aportación de vuestra elección de forma segura y sencilla a través de la página creada en Tipeee. Es una forma de participar e impulsar este proyecto para que siga creciendo de forma independiente, aportando más calidad en los contenidos y nuevos formatos. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas para descubrir la próxima invitada de The Modern Rider, quien compartirá con nosotros una amplia visión y experiencia del horsemanship.